Bueno, muy buenas tardes para todos. Comenzamos hoy a comenzamos hoy el dragón parlante número 7. Empezamos con Hui Shukwa Dilong, Di Chi Tien. Hoy ya tenemos nuestra séptima sesión y la clase del día de hoy vamos a ver elementos para hacer preguntas y también una partícula de relación o posesión con algo. El título de la clase de hoy es Ta shi wo de hanyu lao shi. Ta es uno de los pronombres más importantes y ya les voy a explicar por qué razón. Nosotros ya tenemos wo, ni, y hoy presentamos ta. Entonces tengan en cuenta esa música que tiene esta pronunciación. Muy bien. Tasha Wudehan Lauscher, aquí tenemos que ella es mi profesora de chino mandarín. Entonces, ¿por qué ta es importante? Porque tiene tres pronombres diferentes, de los cuales hoy veremos dos. Dense cuenta que aquí aparece este radical. Este radical hace referencia a la mujer. Esto lo expliqué en la clase, hace dos clases. Explicaba que cada vez que encuentren este radical, el de new, quiere decir que está relacionado con algo femenino. Les di ejemplos como mama, les di ejemplos como naina, les di ejemplos como meimei, les di ejemplos como jieji. Entonces tengan en cuenta que cuando ven ese radical, este que está apareciendo aquí, ya permítanme un momento con el láser, este radical se refiere a algo femenino, ¿vale? Muy bien. De resto, en la estructura aparecen elementos nuevos como the. Este de aquí, miren qué casualidad que se parece al del español, ¿sí? Y ya aquí en el pinyin se van a dar cuenta por qué. Y luego aparece Hanyu, que ya todos sabemos que es chino, Lao Shi y los otros ya los habíamos visto. Miren que lo que les estaba mencionando, el de sería como, por ejemplo, ella es mi profesora de chino. Lo que pasa es que no traduce a de, sino ella es la profesora de mí. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que literalmente dice es mi profesora. Entonces, mi sería woda. Pero en español, para que tengan como una conexión un poco más cercana, es como decir, es profesora de mí. ¿Sí me hago entender? Bueno. Elementos importantes culturales. Por ejemplo, cuando ustedes levantan un objeto y dicen, ¿de quién es esto? Sheshida, no, chica Sheshida. eh, lo que responde generalmente las personas es poner el pronombre más el da. Wota, wota, ni da, ta, da. ¿Mm? Entonces tengan en cuenta que hay unas combinaciones que se empiezan a repetir. Muy bien. Hasta aquí ya llevamos bienvenidos, Juan y Wally. Y tenemos acá nuestro primer ejercicio. Entonces abrimos la actividad con abrimos la clase con esta actividad. 这是真的还是假的? ¿Verdadero o falso? Es el ejercicio del día de hoy. Entonces, lo que ustedes van a ver es una imagen. Al lado de esa imagen van a tener una palabra. Ustedes me van a decir si es verdadero o es falso, ¿ok? Si es chanda o si es yada, ¿vale? Bueno, entonces tenemos el primero es ta, ta. En la imagen solamente vemos una persona y es de género femenino. Recuerden que aquí tenemos una pista. El radical nos está dando la pista de que es algo femenino, entonces por ende este es Yanda, es verdadero. Muy bien. ¿Y por qué tenemos que es verdadero? Porque tiene el radical. Mírenlo acá, el de ahí está el radical. Entonces, fíjense en esos elementos y verán que va a ser más fácil el aprendizaje de los caracteres y de los radicales. Muy bien. Siguiente imagen. Tenemos varias personas. Tal vez en este momento nosotros no sepamos cómo decir ellos. Sin embargo, ya sabemos cómo decir él. Recuerden que ta, él tiene el radical de persona, ren. ¿Si lo ven acá? Ren. Entonces, solamente sería una persona. ¿Es correcto o es incorrecto? Chendama, hashi, adama. Muy bien, es incorrecto. No está, es tam, pero eso ya lo veremos más adelante. Aquí está. Bueno, veámoslo de una vez. Tam. ¿Si lo ven? Entonces, este men está
es la partícula que se añade a los pronombres para decir el plural. Por ejemplo, si yo quisiera decir nosotros, diríamos woman. ¿Sí lo ven? Woman, woman. Ese woman seríamos todos nosotros, sería un grupo. Para decir ustedes sería de la misma forma, pero con nimen, nimen. ¿Sí lo ven? Y tamen serían ellos. Entonces el men hace un plural al lado del pronombre. Por lo tanto, esta imagen es tamen, porque está mezclando a todos. ¿Listo? Muy bien. Ya entendimos la dinámica, entonces vamos con la segunda parte. Miramos la foto, la primera está de acá, que vemos, ujú, y dice aquí al lado Pangyo. Pangyo es amigo. Entonces, ¿esta imagen será cierta o será falsa? ¿Ustedes qué creen? ¿Yandama o Yadama? Pues es falsa, muy bien, porque no es Pangyo, no es una amiga, es mama, es la mamá. Si se dan cuenta, entonces en la imagen no corresponde a la palabra que tenemos aquí en chino. Muy bien. Siguiente. Hanyu Lao Shi. Ya todos sabemos que Hanyu es chino. Sin embargo, miren la imagen. Si será Hanyu Lao Shi, ¿ustedes qué creen? Que no, muy bien, porque la profesora no es de chino, es de inglés. Ahí les regalo una palabra, inglés. Miren, miren que Hanyu, chino, y Yinyu es lo mismo el segundo carácter, ¿sí lo ven? Pero el primero sí cambia. Este es inglés. Yinyu, Lao Shi, ella no es profesora de chino, sino profesora de inglés. Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, última. Aparece una foto de varios niños en la escuela, por lo cual, 同学, ¿será que sí son compañeros de clase? 同学. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Yendama o Yadama? Mírenlo bien, 同学. Sí, señores, son compañeros de clase. ¿Y por qué? ¿Qué elemento tenemos? ¿Qué pista tenemos para decir que esta es verdadera? Por el shue, que es estudiar. Entonces ellos son estudiantes, compañeros de clase. También se acuerdan que en la clase anterior trabajamos shueshang. Shueshang es estudiante. Estudiar es shue. Y como vemos la foto, son estudiantes, por lo tanto, entre ellos son tongxue, que son compañeros de clase. Y la última, vemos dos hermosas mujeres, son amigas, por lo cual sí está Pan Yo. Pero miren que antes de Pan Yo aparece algo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué quiere decir? Ujú. Muy bien, es amigo chino, o sea, amigo de la China. 中国朋友 y está correcta, Yenda. Muy bien. Oh, perdón. Está correcta, muy bien, porque pues los rasgos físicos son de una persona de China y son amigas. Entonces diríamos Zhongguo Pangyo. Muy bien. Si se dan cuenta, ya estamos empezando a manejar palabras, vocabulario un poco más grande. Sí, por ejemplo, como Hanyu Lao Shi, 中国朋友, si se dan cuenta, practiquen la música de la pronunciación de estas palabras. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer por medio del traductor, lo pueden hacer por medio de la voice, lo pueden hacer por medio de la repetición de esta clase. Muy bien, vamos entonces a la gramática. Solamente hoy sí tenemos un tema extra, es una partícula extra. Luego de esto vamos a unos ejercicios de audio. Vamos a trabajar mucho nuestro listening hoy. Explico cómo se utiliza la gramática en esos contextos y luego vamos a hacer un ejercicio de comprensión auditiva, ¿vale? No vamos a tener nada de pin esta vez, solamente vamos a tener caracteres y el listening. Vamos a ver, perdón, y el audio, la pista, el audio, para ver cómo nos va con este ejercicio, ¿vale? Muy bien. Tenemos el pronombre interrogativo she. En algunos casos lo he visto escrito como shui, pero pues yo digo she. Incluso el traductor nos lo muestra como she, pero es posible que lo encuentren con una U, ¿vale? Muy bien. El pronombre she se utiliza para indagar por el nombre o identidad de una persona.
Recuerden que la clase anterior nosotros vimos el shama, ¿sí? Que era como el que, el cual, si se acuerdan. Hoy es el turno de Shay, que es quién, ¿vale? Ejemplos. 谁是李约? 谁是李约? ¿Quién es Li Yue? ¿Sí lo ven? Li Yue es un nombre propio. Creo que en la clase anterior les explicaba que Yue es la luna, ¿se acuerdan? Y que Yue nos sirve para los meses del año, o si no, tal vez se me olvidó comentarles. Yue sirve para los meses del año. ¿Por qué? Porque el calendario chino es lunar. Entonces, todos los meses del año tienen la palabra luna en chino. Por ejemplo, 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月. Son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Por qué? Pues porque van en ese orden. Y B sería como 1 luna. Ayue 2 luna. Sanyue 3 luna. Y así, eh, ¿ya? Y así. Se me olvidó la palabra que estaba buscando en español. Muy bien. Segundo ejemplo. Ta. Miren que ya apareció el ta. Ta shishe. Aquí es quién es él. Recuerden que para diferenciarlo y para recordarlo, el del hombre tiene el radical el de persona, de ren. ¿Sí lo ven? Y este que le sigue, este sí es el mismo que en el de mujer, pero lo que cambia es el radical, así es que lo reconocemos. ¿Vale? ¿Quién es él? Dense cuenta que la estructura no es shei shi ta, sino ta shi shei. ¿Sí lo ven? Y aquí sí hay una diferencia, porque aquí estamos incluyendo el nombre de la persona, entonces decimos "谁是", ¿vale? Siguiente, en el tercero tenemos ni de lao shi, shi shei. Aquí dice quién es tu profesor. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de personas, llevan ustedes a su hijo a la escuela y le preguntan al niño, ni de lao shi, shi shei, ¿quién es tu profesor? Y el niño señalará a la persona, ¿vale? Entonces miren que Shay generalmente está al final de la pregunta, ¿vale? No es como en español que está al inicio. Entonces tengan esto en cuenta, salvo este ejemplo de aquí. Cuando preguntamos directamente por el nombre, entonces ahí sí, Shay iría de primero, ¿vale? Muy bien. El siguiente contenido de gramática es la partícula the, que ya la estábamos trabajando. Puede ser the o di, de acuerdo al contexto. En algunas canciones lo pueden decir como di. La partícula sustantivo más the se usa para expresar posesión. ¿Qué quiere decir esto? Sustantivo, por ejemplo, woda, nita, hada. ¿M? Da se puede omitir si es parentesco o indica una persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a decir mi mamá, en vez de decir woda mama, yo digo wo mama, lo puedo omitir. Cuando digo wo mama, ya sabemos que es mi mamá, ¿ok? No es necesario escribir el da. O si es una persona, por ejemplo, para decir mi amigo, yo diría wo pangyo, en vez de wo da pangyo, digo wo pangyo. ¿Mm? Ahora, si por ejemplo quieren incluir la nacionalidad de su amigo, ahí sí deben utilizar da. Por ejemplo, 我的中国朋友, que se dan cuenta, 我的中国朋友. Y les decía que a veces es di. Entonces pueden decir 我的中国朋友, 我的中国朋友. Que por ejemplo en el título de estas clases que estamos tomando aparece di y yo le digo di. Si lo han escuchado, el 会说话的龙, el dragón parlante, ¿vale? Ejemplos que tenemos con da. 李月, ¿m? 李月是我的老师. ¿Sí ven? 我的. Aquí lo pueden omitir, pueden decir 我老师, pero es para mostrarles el uso del da o di. Entonces, Libe es mi maestra, o sea, de mí, mi maestra. Con objetos sí deben poner el da. 这是我的书. Este es mi libro. ¿Sí lo ven?
woda, otra vez. Entonces, por ejemplo, la profesora levanta y dice, ¿de quién es este libro? Y yo, en vez de decir todo, ah, Neben, shu, woda, simplemente decimos woda, woda. Ya, eso es todo. Tercer ejemplo, 他不是我同学，他是我朋友. Dense cuenta como 同学 tiene los segundo tono repetido, ¿sí? Entonces vamos con 同学, mientras que 朋友 tiene el tercero y el segundo. Entonces, en vez de bajar tan profundamente, pueden decirlo, es un poco más grave. 朋友, ¿si lo ven? 朋友, no tienen necesidad de decir 朋友, ¿vale? Tengan en cuenta eso y vayan cogiendo velocidad. Es importante que vayan tratando de ir un poco más rápido para que sí, los tonos ya los tienen, ya los conocen, pero la idea es que vayamos hablando un poquito más rápido para que se note la fluidez, ¿vale? ¿Qué dice aquí? Ella no es mi compañera de clase, ella es mi amiga. Recuerden que estos elementos son los que vamos a utilizar en el ejercicio del listening, en el ejercicio de escucha, de comprensión auditiva o TIEN. Muy bien, no sé por qué se me mezcla con inglés, perdón. Ah, vista. Muy bien. Y ahora si vienen los extras, porque la clase anterior vimos tres, hoy vemos cuatro. Las partículas interrogativas. Entonces aquí tenemos dos partículas interrogativas, una es na y otra es na. Sí, son diferentes. Na, na. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Para qué se utiliza na? Na se utiliza para hacer preguntas generales, ¿vale? Recuerden que la clase anterior trabajamos shama, sha, hoy trabajamos na, porque miren lo que va a pasar a continuación. Miren este ejemplo. Na ben shu, ¿qué libro? ¿Cuál libro? Si ven, entonces acá no es shama ben shu, sino na ben shu. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una pila de libros y yo le digo a alguien, Gewa naga, nagashu, y la persona viene a mí y me dice, Nabenshu, ¿cuál libro? Si se dan cuenta, ¿qué libro? Está tratando de hacer una pregunta específica, pero en su traducción, nada, viene a ser algo más general, ¿vale? Muy bien. Siguiente, tenemos nega, ren. Aquí es cuál persona. Entonces, por ejemplo, ni ren shen nega Rama, conoces a esa persona, señalando un grupo, por ejemplo, y la persona que está escuchando la pregunta me dice, Nagaran, como, ¿qué persona? ¿Cuál persona? ¿Si se dan cuenta? Muy bien. En el último, esta última pregunta tal vez es la que culturalmente van a escuchar más frecuentemente durante toda su estadía en China, especialmente si pueden hablar chino y se empiezan a mezclar con la cultura, con las personas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Si van, por ejemplo, a Changchun o a Zhangjiajie o a Shanghai, es posible que haya personas que se acerquen y les pregunten, Ni hao, ni Shen esto quiere decir de dónde son, de qué país eres, ¿vale? ¿Qué? Porque recuerden que Guo es país y Na es una pregunta, es una partícula para hacer una pregunta general. ¿General cómo? De todos los países del mundo, general, ¿de qué país eres? Entonces ahí ya se vuelve una pregunta particular. Y ahí diríamos, 我是 colombiano, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la partícula interrogativa na. Ahora, ¿qué pasa con na? Na también se usa para hacer preguntas, pero la gran diferencia es que aquí sí parten desde un contexto previo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, em, yo digo de qué país soy. Por ejemplo, 我是中国人. Ahí estoy abriendo un contexto. Ese contexto quiere decir que yo estoy hablando sobre la nacionalidad o sobre el país de origen mío. Cuando yo ya abrí el contexto, utilizo lo siguiente: el pronombre al que le voy a preguntar y la partícula. Por ejemplo, estoy hablando de tú a tú con un amigo y le digo, 我是中国人, Nina. ¿Se acuerdan que la clase anterior les mencioné algo similar con los nombres? Entonces, 我叫龙傲, Nina. Ese Nina es como, ¿y tú?
¿Sí lo ven? Entonces, es muy usado, es muy común para no tener que repetir, por ejemplo, una pregunta, para, si me hago entender, la idea es que tomen el contexto y al utilizar esta partícula hacen la pregunta más fácil y rápida. Por ejemplo, 我喜欢听音乐, ¿你呢? Me gusta escuchar música. ¿Y a ti? ¿Sí lo ven? Entonces la persona responderá, 我也喜欢听音乐. O, sí, es, muy bien. Eh, Hay otra persona, otra forma de hacerlo, por ejemplo, due, que es como correcto, o shida, o sí, eso, sí, muy bien. ¿Qué dice acá en esta pregunta? Por ejemplo, la número uno, 我不是老师，我是学生，你呢? Aquí, no soy profesor, soy estudiante. ¿Y tú? Si lo ven, en vez de preguntar qué trabajo haces o eres profesor o eres estudiante, porque se incluyó harta información en esa frase, simplemente ponemos Nina y ya, ahí se está haciendo la pregunta. Otro ejemplo, Ta Jiao Li Yue, Tana. También se puede utilizar con y él. Por ejemplo, su nombre es Li Yue. ¿Cuál es el de él? Sin necesidad de utilizar esa partícula d o di. ¿Se acuerdan? Entonces aquí tenemos una forma más rápida y fácil. Tana, Nina. ¿m? Más rápido y más fácil. Y la última, 我是美国人, Nina. Soy estadounidense. ¿Y tú? Entonces ahí uno responde, Colombianen, Jungworen, o lo que sea. Listo, muy bien. Aquí concluiríamos entonces con esta parte de gramática. Entonces vamos a hacer rápidamente un repaso breve antes de ir a las conversaciones, a los role plays. Entonces tenemos a los juegos de rol. Entonces tenemos Shay, que es para preguntar por persona, nombre o identidad de una persona, ¿vale? Es como el quién en español. Se puede utilizar al inicio cuando tenemos el nombre específico de la persona o se puede utilizar al final, que es diferente al español. Luego tenemos the o the, que es la partícula más un sustantivo para expresar posición. Por ejemplo, 这个是我的手机. Ahora sí. 那个是我的手机. Bueno, 这个, porque está cerca. 这个是我的手机. Este es mi celular, o sea, de mí, ¿vale? Es para expresar posesión, que algo me pertenece. Recuerden que lo pueden omitir si están hablando de la familia, por ejemplo, wo papa, wo mama, wo meme, o si están indicando una persona, por ejemplo, Tashi wo pangyo, ¿ok? Igual si lo utilizan no va a estar mal, no va a haber ningún problema, les van a entender. Tashi wo de pangyo, perfecto, no hay ningún problema, pero se puede omitir. Y luego las partículas interrogativas. Ya vimos shama o sha y hoy vemos na, ¿vale? Que es la que hace una pregunta general dentro de un grupo, pero en sí está preguntando por algo específico. Tengan en cuenta eso, ¿vale? Esa es la explicación de na. Por ejemplo, un grupo grande de personas. ¿Conoces a esa persona? Ni reshi chigarren. Preguntan ustedes específico. Na garren. ¿Cuál persona? ¿Quién? ¿Vale? Y miren que no está utilizando Shay, ¿ok? Y el último es na, que es para tomar el contexto y hacer la pregunta inmediatamente sin necesidad de hacer una estructura larga. Por ejemplo, 我不是老师，我是学生，你呢? Esto es como, yo trabajo haciendo tal cosa o mi ocupación es esta y la tuya, ¿sí ven? Entonces es más rápido que decir, yo tengo esta profesión, esta ocupación. ¿Tú cuál ocupación tienes? ¿Sí ven? Entonces toma mucho tiempo y pues corta, digamos, un poco el fluido de la conversación. Vale, muy bien. Vamos a los ejercicios de escucha. Acá tenemos el uso de las partículas de gramática que acabamos de ver. Entonces, antes de escuchar, les voy a explicar, luego vamos a escuchar los audios. Entonces, tenemos acá. Este es de mujer, acuérdense por el radical femenino. Y miren que aquí aparece she. ¿Mm? Tashi she, tashi she, tashi she. ¿Mm? Entonces, ¿quién es ella? ¿Sí lo ven? ¿Quién es ella? En la respuesta, porque estamos hablando de una mujer, continuamos con el pronombre de una mujer. 她是我的汉语老师，她叫李渊. Muy bien.
Entonces aquí tenemos algo de la unidad anterior, que es precisamente decir los nombres, y aquí tenemos el di o the, y luego la partícula, bueno, tenemos pronombre de pregunta, partícula, y esto es de la clase anterior. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Ella es mi profesora de chino, su nombre es Live. Recuerden que Yue es Luna. Yue Liang, pero pues Yue también es Luna. Muy bien, ¿estamos listos? Vamos a escuchar. Vamos a escucharlo 3 veces. 他是谁？他是我的汉语老师，他叫李月。Muy bien. Entonces, traten de memorizar esta música. Traten de ir al mismo ritmo. No les pido que corran, pero sí les pido que vayan hablando un poco más rápido para que no suene así. Ta, shi, she, ta, shi, wo da hanyu lao shi. No, tratemos de hacerlo así. Ta shi she, ta shi wo de hanyu lao shi, ta jiao li yue. ¿Vale? Tratemos de jugar con esta música. Vamos a escucharlo otra vez. 他是谁？他是我的汉语老师，他叫李月。¿Vale? Entonces la idea es que practiquemos. Entonces escuchamos la frase, tratamos de decirla, no podemos. Retrocedemos, volvemos hasta que lo logremos. Vamos cogiendo fluidez. Muy bien. Última vez. 他是谁？他是我的汉语老师，他叫李月。¿Mm? Vale. Recomendación. De pronto, si ustedes quieren mejorar mucho su comprensión auditiva, lo que pueden hacer es lo siguiente. Leen primero la conversación. Luego le dan play y la escuchan. Luego quitan la vista de la transcripción y le vuelven a dar play. Y como último, repiten después de la grabación. 但是谁，但是我的汉语老师他叫李远. ¿Vale? Entonces la idea es que traten de hacer ejercicios, de mover los ejercicios, que no todo sea solo escuchar, 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 sino que también empiecen a producir, empiecen a repetir. Muy bien. 他是 Siguiente conversación. Aquí ya tenemos la partícula general hacia lo específico, que es nada. Si la ven aquí, nada. Pero quiero que presten atención a cómo la pronuncian ellos. Miren que aquí hay un cambio de tono, ¿vale? Pero pues vamos con la música. Traten siempre de enfocarse en la música. Muy bien. Tenemos una imagen con dos personas. Están preguntando, están hablando sobre la nacionalidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque aparece el carácter de país. Guo. ¿Se lo ven? Guo. Y luego aparece persona. Ren. ¿Vale? Entonces vamos a escuchar 3 veces. 你是哪国人？我是美国人，你呢？我是哥伦比亚人。¿Qué están incluyendo en esta conversación? En esta conversación están incluyendo la partícula de pregunta, na. Luego tenemos la partícula de pregunta, na, ni, na. Y eso es todo. Entonces, acá estamos hablando en el contexto de los países. Entonces, miren que esta persona pregunta una cosa, y luego le responde, luego, sin necesidad de repetir otra vez la pregunta, solamente dice Nina, que es ¿y tú? Y ahí la persona responde, Woshi Colombia, ¿vale? Les había comentado, creo que hace un par de clases, que Colombia tiene los 4 tonos, no es verdad, tiene el primero, el segundo y el tercero, repetido aquí. Sin embargo, yo he visto que a veces lo escriben con el cuarto, entonces, pues, recuerden, traten de memorizar es la música. Si ustedes se ponen, por ejemplo, a acordarse de 1 tono, 2 tonos, 3, 4, va a ser un poco complicado que logren coger fluidez. ¿Vale? Entonces vamos a escucharlo por segunda vez. 你是哪国人？我是美国人，你呢？我是哥伦比亚人。¿Sí ven? Colombiaran, Colombiaran. Traten de hacerlo así. 我是 Colombiaran. Bueno, entonces, ¿de dónde eres? Soy estadounidense. Meigo, recuerden que Meigo es América, Estados Unidos. ¿Y tú? Soy colombiana. Entonces vamos incluyendo estos elementos para que ustedes pues vayan mejorando en su vocabulario
Y cuando les llegue la pregunta, por ejemplo, ¿de dónde eres? Pues ustedes ya saben decir que soy colombiano o que soy colombiana. Paréntesis, colombiano no tiene masculino ni femenino. Es súper fácil, es simplemente el país y el ren. Americano, estadounidense, pues aquí no hay género tampoco en español, pero en chino tampoco, ¿vale? Entonces eso hace que hagamos más breve el aprendizaje. No tenemos que aprender cómo se dice en femenino y cómo se dice en masculino, ¿no? O por lo menos chino. Chino y China, se dice Zhongguoren. No hay necesidad de establecer ninguna diferencia entre ellos. Última vez. 你是哪国人？我是美国人，你呢？我是哥伦比亚人。Vale. Ahora, quiero que se den cuenta, voy a poner solamente la primera pregunta otra vez. 你是哪国人？Ahí. Neshena Goran, si ven que ella dice Neshena Goran, ella no dice Neshena Goran, ¿vale? Entonces esos arrastres son unos vicios que se empiezan a generar porque nosotros generalmente creemos que tenemos que marcar cada uno de los tonos fuertemente y que tenemos que hacerlo sonar. No, eso realmente no es tan cierto. Lo que sí tenemos que hacer es, primero, número uno, empezar a agarrar velocidad, a tomar velocidad. Número dos, cuando ven este tono, traten de hacerlo un poco más grave. Neshenagoran, ¿si lo ven? Neshenagoran, no Neshena, ¿vale? Muy bien, tengan en cuenta eso. Y última 你是 conversación, entonces aquí ya empezamos a agrandar, si se dan cuenta, ya no son solamente dos frases, ya tenemos dos participaciones de cada persona. Entonces ya tenemos cuatro líneas. No es difícil, la idea es que vamos incrementando un poco la dificultad, pero en sí es una cuestión de repetición. ¿Qué tenemos acá? El pronombre interrogativo she, que es quién. Tenemos nuevo vocabulario como tongxue, que es compañero de clase. Luego, Tana, ¿sí lo ven? Y ella, ¿sí lo ven? Luego, ¿qué tenemos aquí? Pangyo, que es amigo, amigo, compañero de clase, amigo, compañero de clase. Vamos a escuchar. 他是谁？他是我同学，他呢？他是你同他不是学吗？我同学，他是我朋友。Muy bien. Recordemos que vamos a ir conectando con las clases previas, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos el pusher. Aquí vuelve y me sale este error. Recuerden que la mayoría de estos elementos son por medio del traductor, entonces me bota no me está dando el sandí, no me está dando el tono. Recuerden que se hace esto, ¿no? Cuando está así, se hace esto cuando es con bu, entonces pusher, no, es pusher. Tengan en cuenta el sandí. ¿Quién es él? Recuerden que él es el de el radical de persona. Ta, pero la pronunciación es igual al de mujer. Shay, que es el de quién. Él es mi compañero de clase, porque él, por el ta, ahora sí viene lo que les iba a comentar desde el inicio. Cuando ustedes están viendo, es fácil identificar si es hombre o mujer, ¿vale? Cuando ustedes están escuchando, puede ser cualquiera de los dos, pero recuerden que yo les mencioné que hay otro ta, que es este de acá. Este ta es el pronombre que nosotros utilizamos para los neutros. ¿Qué son los neutros? Los neutros son, por ejemplo, animales, cosas, perdón, animales, cosas. eh, este es un poco más relacionado con no personas, ¿sí? Por ejemplo, en mandarín, en chino HSK 1, parte 2, vamos a aprender a decir perro y gato. Entonces, por ejemplo, cachorro o gatito, de acuerdo a como lo quieran ustedes ver. Entonces, si por ejemplo yo digo, ta shi shei, ese ta shi shei, no, ta shi shei da, ¿de quién es eso? ¿Sí? Porque como es un animal, es fácil de hacer esa pregunta de quién es ese animal, de quién es eso.
Sin embargo, si yo pusiera el de él, Tashi Sheida, sería como de quién es él, pero eso generalmente no es una pregunta lógica, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de animales, utilizamos este carácter que está marcado. Permítanme un momento que no veo nada. Este carácter que está aquí marcado. Y también tiene la misma pronunciación. Ta. Entonces, no sé si algunos de ustedes tienen experiencia con el inglés, es como decir él, ella, eso. Es como el he, she, it, ¿vale? Entonces, sí, es complicadísima esta parte incluso para los nativos, pero pues todo depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes como en la imagen están viendo una foto y señalan a un hombre y dicen Tashe, la otra persona no va a pensar que están hablando de una mujer porque ustedes están señalando un hombre. Igual con las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, si están hablando de alguien, Li Ni hao, ni shuo gan Li Yue jintian, y la otra persona dice, Meo, como hablaste con Li Yue hoy, Meo, entonces ustedes pueden decir, no la vi hoy. Por ejemplo, Jintian, wo mei kanta, ese wo mei kanta es, no la he visto a ella, pero es porque el contexto ustedes ya lo están brindando. ¿Vale? Es como si estuvieran hablando de María y de Juan. O sea, ustedes saben que si están hablando de Juan no van a decir ella, y si están hablando de María no van a decir él. ¿Sí me hago entender? O sea, es contexto. Muy bien. ¿Qué nos están mostrando acá? ¿Quién es él? Él es mi compañero de clase. Y ella, sin necesidad de preguntar otra vez, Tashi Shei, sino Tana. ¿Es tu compañera de clase? Es una pregunta. Tashi ni Tong Ma. Recuerden que ma es una partícula de pregunta, es una pregunta cerrada en la que podemos responder sí o no. Y finalmente dice, ella no es mi compañera de clase, ella es mi amiga, ¿vale? Entonces aquí nos está mostrando la diferencia entre Tong Sue y Pang Yo. Muy bien, vamos a escucharla por segunda vez. 他是谁？他是我同学，他呢？他是你同他不是学吗？我同学，他是我朋友。Yo sé que de pronto para algunos es muy complicado tomar tan rápido las frases, pero pues ustedes como van a ver el video en YouTube, pueden ajustar el ritmo, la velocidad en la que va y ahí lo pueden escuchar un poco mejor para que diga tashi she, tashi wo tongxue, tana, tashi ni tongxue ma, ta bu shi wo tongxue, tashi wo pangyo, ¿vale? Y dense cuenta otra vez, pan yo. Si se dan cuenta que yo no estoy diciendo pan yo, no estoy exagerando, simplemente hago un poco más grave y un poco más arrastrado. Pan yo. Listo. Muy bien. Última vez. 他是谁？他是我同学，他呢？他是你同他不是学吗？我同学，他是我朋友。Ujú. Listo. Y así sería el final de la relación entre las conversaciones y la gramática. Vamos a hacer un ejercicio. Les explico brevemente de qué trata. Ustedes van solamente a escuchar y van a ver solamente caracteres. O sea, solamente van a ver esto. La idea es que ustedes, de acuerdo a lo que escuchen, digan cuál es la opción correcta de la pregunta. ¿Ok? 我们有6个问题，你应该给我回答。Ustedes tienen 6 preguntas y me tienen que dar la respuesta de esas 6 preguntas. Entonces, a continuación, todo está relacionado con lo que ya escuchamos. Entonces aparece pregunta 1, pregunta 2. Diga buen tía, diga buen tía. Lo que tienen que hacer es que tienen 3 opciones. Sanga, jueda. Tienen 3 respuestas. Ustedes tienen que decir si es la A, si es la B o si es la C. Y luego vamos a determinar por qué. ¿Estamos listos? Bueno, 走吧。他是谁？他是我的汉语老师，他叫李月。Ok, primera pregunta. 李伟是谁？李伟是谁？ A. 他朋友 B. 他的汉语老师 C. 他妈妈 Entonces, escojan allá A, B o C. 第二个问题，他的汉语老师叫什么名字？ Aquí tenemos relacionado con el contenido de la clase anterior. Entonces tenemos Yao Ming,
李小龙、李月。A, B or C. ¿Listos? Vamos a poner otra vez la grabación y vamos a ver las respuestas. 他是谁？他是我的汉语老师，他叫李月。La primera, muy bien. B, 他的汉语老师。李月是他的汉语老师。Y la segunda, muy bien. 李月，他的汉语老师叫李月。Muy bien, espectacular. Vamos con el segundo ejercicio. Ya entendimos, entonces ya es bastante más fácil. Es igual, es la conversación que ya escuchamos. La idea es que nos vayamos familiarizando más con los caracteres, que empecemos a perder el miedo de solo ver caracteres. Porque uno ve solo esto y dice, oh, Dios mío, no entiendo qué es esto. Wodimaya. Bueno, vamos a escucharla. Primera pregunta. Diga buen tía. 他是哪国人？美国、中国、哥伦比亚。他呢？美国、中国、哥伦比亚。¿Qué tenemos acá? ¿De dónde es él? Recuerden que tiene el radical de persona y luego y ella, ¿sí ven? Sin necesidad de escribir la pregunta completa. Vamos. 你是哪国人？我是美国人，你呢？我是哥伦比亚人。 Por ejemplo, aquí era lo que les comentaba. Tenemos dos ta, ¿cómo lo saben? Por las voces. Así lo reconocen. Si no estuviéramos viendo lo que está en pantalla, solo la foto y el audio, por las voces. Tenemos otra vez, vamos a escucharlo una segunda vez. 你是哪国人？我是美国人，你呢？我是哥伦比亚人。 Entonces, Tashinanguran, Meigo. Muy bien, él dice, Washi Meiguran, Nina, y Tana. La segunda, perfecto. Colombiaran. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos que él es estadounidense y ella es colombiana. ¿Sí ven? Para que vayan recordando, ya lo vimos con caracteres, con el pin y con la traducción. Entonces ya cuando vemos solo caracteres, ya tenemos el conocimiento listo. Y la última, vamos a hacer el último ejercicio y concluimos la clase del día de hoy. Aquí otra vez relacionado con la imagen, están viendo unas fotos y preguntan por personas. 他是谁？他是我同学。他呢？他是你同他不学吗是？我同学，他是我朋友。 Entonces aquí tenemos Tashi She y luego Tashi She tenemos lo mismo. Aquí tenemos Ta Tongxue, Ta Pangyo, Ta Lao Shi, Ta Lao Shi, Ta Tongxue, Ta Pangyo. ¿Vale? Entonces tienen que determinar que son dos preguntas diferentes. La primera está preguntando por un hombre y la segunda está preguntando por una mujer. Sin embargo, no van a caer en el error de que las opciones están mal. No, porque todas están relacionadas con el señor que está mostrando el álbum. ¿Sí? Entonces él dice, es mi amigo, es mi profesor, es mi compañero de clase, porque es un hombre, entonces sigue siendo ta. ¿Sí lo ven? Tengan eso muy en cuenta. Vamos a escucharlo otra vez y vamos con las respuestas. 他是谁？他是我同学。他呢？他是你同他学吗不是？我同学，他是我朋友。 Bueno, entonces la primera, Tashe ups, Tatongshue, o sea, es su compañero de clase, de él. Y abajo, Tashe, ella no es compañera de clase ni tampoco es profesora, es su amiga de él. ¿Ok? Vamos a escucharlo una última vez para que pues lo tengamos más claro. 他是谁？他是我同学。他呢？他是你同他学吗不是？我同学，他是我朋友。 Bueno, ¿qué razón o qué motivo tiene este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios son los que ustedes se van a encontrar en el examen internacional HSK Hanyu Shueping Kaoshi, que es el examen internacional de suficiencia en chino. Este examen solamente lo realizan dos instituciones a nivel nacional para certificarse en el idioma. Si ustedes van a hacer este examen, posiblemente les aparezcan ejercicios así.
opción múltiple, un audio y ustedes tienen que escoger de acuerdo a las imágenes, de acuerdo al contexto, qué es lo que les están preguntando. 谢谢大家, muchas gracias a todos. Zaijian, nos vemos el próximo jueves y les comento que por favor revisen la videoconferencia sobre la tarea número 5 que es el foro y pues cuando se puedan unir, bienvenidos a la clase. 谢谢，非常感谢，再见。